Bueno, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro programa para realizar copos de Boncoch en Python. Una vez que ya vimos la parte teórica, ahora la vamos a implementar. Lo primero que vamos a hacer es setear las coordenadas de la ventana con Window Coordinates. Le vamos a pasar menos 300, menos 200, 300, 400. Y esas van a ser nuestras coordenadas del punto superior derecho y del punto inferior izquierdo. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función para crear una curva de Boncoch. Entonces vamos a poner def curva Boncoch y va a llevar 5 parámetros: x inicial, y inicial, x final, y final, y luego n, que va a ser el nivel de recursión, que es cuántas veces queremos nosotros que genere un nuevo par de ramas, digamos. Entonces, dentro de nuestra función vamos a poner if n es igual a 0, es decir, si el nivel de recursión es 0, vamos a crear una línea directamente desde x inicial y inicial hasta x final y final. En el caso en que n sea mayor que 0, no debería haber un caso en que n sea menor que 0, pero para quedarnos tranquilos ponemos el if n mayor que 0. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular los nuevos puntos y llamar a la función curva de Boncoch 4 veces más para crear nuestras nuevas curvas de Boncoch sobre la curva de Boncoch que creamos recién. Entonces, vamos a calcular x1. Si recuerdan, todo esto lo vimos en las diapositivas pasadas. X final menos x inicial, esta es la longitud de la recta total, dividido 3.0. Luego i1 igual a i inicial más i final menos i inicial dividido 3.0. Luego ponemos x3. Recuerda que necesitamos calcular el punto 1 y el punto 3 antes de calcular el punto 2. Entonces x3 igual a x final menos x final menos x inicial dividido 3.0. Y i3 igual a i final menos i final menos i inicial dividido 3.0. Finalmente calculamos x2 y y2, para lo cual vamos a necesitar el seno y el coseno. Entonces, arriba de todo nuestro programa, vamos a importar from math import sin y cos, y también pi para el ángulo después. Y vamos a poner x2 igual a x1 más x3 por coseno de pi dividido 3 menos i3 menos i1 por el seno de pi dividido 3. Para i2 vamos a realizar lo mismo. Yo voy a copiar. i2 es igual a i1 más i3 por coseno de pi sobre 3. Y acá es x3 menos x1 por seno de pi sobre 3. Y ahora, una vez que tenemos nuestros puntos, lo que vamos a hacer es llamar a la función de nuevo dentro de la misma función, es decir, acá donde se aplica la recursión, pasándole los valores que acabamos de calcular. Entonces, dijimos que tenemos que crear una curva de Boncoch desde el punto inicial hasta el punto 1. Entonces, curva Boncoch, y la vamos a pasar x inicial y inicial, luego pasamos x1 y 1, y ahora lo que tenemos que hacer es pasar el nivel de recursión, pero restándole 1 para que cada vez que suceda la recursividad, n sea menor hasta llegar a n igual a 0. Entonces vamos a copiar esto. Y la segunda curva de Boncoch que vamos a crear va a ser desde x1, es decir, desde el punto 1 hasta el punto 2. x2 y 2. Luego el tercero va a ser desde x2 y 2 hasta x3 y 3. Y finalmente el último desde x3 y 3 hasta x final y final.
Entonces ya tenemos nuestra función para crear las curvas de von Koch. Ponemos el return para finalizar la función. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una función para crear los copos de von Koch. Entonces arriba de esta función vamos a poner def copo von Koch. Y esta va a llevar dos parámetros nomás. La longitud del lado, que le vamos a llamar lado, y el nivel de recursividad, que va a ser el mismo de la función curva de von Koch. Y aquí lo que vamos a hacer es definir los vértices del triángulo donde queremos crear nuestro copo de von Koch. Entonces vamos a poner x vértice 1 va a ser igual a 0, y vértice 1 va a ser igual a 0 también. Luego x vértice 2 va a ser igual al lado por coseno de 2 pi dividido 3. Escribí bien coseno. Y vértice 2 es igual al lado por seno de 2 pi dividido 3. Y finalmente x vértice 3 es igual al lado por coseno de pi dividido 3. Y vértice 3 es igual al lado por seno de pi sobre 3. Y ahora, si recuerdan, lo que tenemos que hacer es llamar a la función curva de von Koch en cada uno de los tres lados del triángulo. Entonces, curva de von Koch desde x vértice 1 y vértice 1 hasta x vértice 2 y vértice 2. Y le tenemos que pasar el nivel de recursividad. Luego vamos a copiar esto y vamos a llamar desde el vértice 2 hasta el vértice 3. Y desde el vértice 3 hasta el vértice 1. Ponemos el return. Y ahora en nuestra parte principal del programa, lo que vamos a hacer es simplemente llamar a la función copo de von Koch. Y vamos a pasar la longitud del lado, que puede ser por ejemplo 200, y el nivel de recursividad. Vamos a empezar con un nivel bajo para mostrarle cómo funciona. Fíjense que acá en la parte de calcular el I2, esto es más, y ahí sí van a tener la figura dibujada, el copo de von Koch de nivel 1, el de nivel 0 es simplemente el triángulo, y luego tenemos el nivel 2, algo más parecido a un copo. Y así, si vamos agrandando el nivel, tenemos lo que se denomina el copo de von Koch. Ahora les voy a enseñar una simple función, que es la función sleep, que le tenemos que importar. Entonces vamos a ir arriba de todo, vamos a poner from time, que es tiempo, import sleep, que quiere decir dormir. Y acá vamos a poner un ciclo for i in range 5, copo de von Koch. Y en vez de poner el n, vamos a poner i. Y si recuerdan que podíamos asignarle una variable al dibujo, vamos a poner dibujo igual a copo de von Koch. Y luego lo que vamos a hacer es utilizar la función sleep. Y en parámetro de sleep lo que vamos a hacer es poner la cantidad de segundos que queremos que el programa espere en esa línea. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 2 segundos. Y luego vamos a borrar el dibujo para que en la próxima iteración del for se pueda dibujar encima el dibujo del siguiente nivel de recursión. Entonces ejecutamos el programa y van a ver que tenemos el primer nivel, luego se borra y se crea el segundo nivel, se borra, se crea el tercero y así sucesivamente. Y tenemos una pequeña animación de lo que es el copo de von Koch. Y finalmente le quería mostrar otras utilidades que tenemos en los gráficos fractales, que pueden ser crear árboles digitales, por ejemplo. Tenemos un árbol digital o algo parecido. En este ejemplo es con parámetros lineales, es decir, tenemos un tronco principal y luego se divide en dos troncos simétricos de la misma longitud y con el mismo ángulo de separación. Y cada uno de estos troncos se separa a su vez en dos ramas más. Y así sucesivamente hasta tener nuestro árbol digital.
Y también podemos crearlo con parámetros aleatorios, es decir, que la longitud de las ramas y la dirección o el ángulo de cada una de ellas se genere como un número aleatorio. Entonces vamos a tener un aspecto más real y no tan estático y simétrico. También lo que podemos hacer con los gráficos fractales es crear montañas. Por ejemplo, podemos tener este triángulo y a cada uno de los lados superiores moldearlos de manera que le dé un poco más de forma a una montaña y luego realizar el mismo procedimiento con cada uno de los lados que nos quedó en la parte superior. Entonces nos va a quedar algo así y finalmente vamos a tener algo parecido a una montaña. Obviamente, si nuestro gráfico fractal tiene más pasos, es decir, tiene más subdivisiones, nuestro dibujo va a quedar más parecido a la realidad. Y aquí les quería mostrar un ejemplo a partir del mismo triángulo, pero en este caso en 3D, podemos obtener una figura así, luego una de esta forma, y así podemos obtener una montaña en 3 dimensiones. Bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chau.